Capítulo 8. El reinado terrenal y la corrección divina. Siglos IV al VIII después de Cristo y más allá. La victoria en Nicea no fue el fin, fue el comienzo de la purga. Constantino, ahora emperador único, dio la orden sin rodeos. Los herejes debían desaparecer. Ario fue exiliado, pero sus seguidores, los que aún defendían el monoteísmo puro, Jesús como mensajero creado, fueron cazados como criminales. En Alejandría, un obispo trinitario llamado Atanasio supervisaba las redadas. Una tarde, en el patio de una basílica recién construida, interrogó a un anciano escriba arriano capturado. «Dime, viejo», preguntó Atanasio, con voz helada, «¿sigues afirmando que el Hijo es criatura, que no es consustancial al Padre?» El anciano levantó la mirada, tembloroso, pero firme. «Dios es uno, no es engendrado por nadie, ni ha engendrado a nadie. Jesús es su siervo, su profeta, no su igual». Atanasio sonrió con desprecio. «Entonces, eres enemigo del imperio y de la fe verdadera. Quemaremos tus rollos y tu nombre con ellos». El anciano murmuró antes de ser arrastrado. «Quemad lo que queráis, la verdad no arde». Miles murieron. Sus iglesias se convirtieron en basílicas trinitarias. Sus libros alimentaron hogueras en plazas donde antes ardían cristianos. El pacto iniciado con Nerón entró en su reinado absoluto. La Biblia se compiló bajo vigilancia en textos seleccionados, editados, canonizados. La leche pura del monoteísmo se adulteró con dogma helenizado, y el mundo, en su mayoría iletrado, siguió el flujo. Pero Dios no interviene de inmediato. Esperan. La palabra alterada debía difundirse. El desvío debía revelarse en su plenitud. En el siglo VII, en la árida península arábiga, lejos del esplendor de Constantinopla, llegó la corrección. Mahoma, un comerciante honesto de la Meca, se retiraba a menudo a la cueva de Irán. Una noche de 610, el ángel Gabriel apareció. Las primeras palabras resonaron como trueno suave. «Lee en el nombre de tu Señor, que ha creado». Verso a verso descendió el Corán. Dios es uno, no tiene hijos. Jesús es su Mesías, profeta y mensajero, nacido de María la Virgen, pero no divino. La Trinidad fue denunciada con claridad. «A no digáis tres, cesad, es mejor para vosotros. Dios es solo un Dios único». Corán, capítulo 4, versículo 171. En una reunión secreta años después, cuando el mensaje ya se extendía, un grupo de primeros musulmanes conversaba en una casa humilde de Medina. Un antiguo cristiano, nestoriano converso, preguntó a Mahoma: «¿Por qué rechazas tan fuerte lo que ellos llaman Hijo de Dios?». Mahoma respondió con calma, pero con autoridad: «No niego a Jesús, lo honro más que ellos. Digo lo que Dios dice. Él es siervo de Dios, no socio». La idolatría se viste de piedad cuando un hombre se pone al lado del Creador. No desesperéis de la misericordia de Dios. Capítulo 39, versículo 53. El Islam se extendió como fuego en el desierto, no por espadas al principio, sino por palabras memorizadas. El Corán se grababa en el corazón. En Constantinopla, un consejero imperial informó al emperador Heraclio: «Una nueva herejía beduina crece en Arabia. Niegan la divinidad de Cristo. Rechazan la Trinidad. Llaman a su profeta sello de los profetas». Heraclio frunció el ceño. Otro ario, otro monoteísmo obstinado. «No exactamente.
majestad. Dicen que nuestro desvío niceno es la verdadera idolatría, y sus seguidores no temen morir por ello. Heraclio se levantó. Ignoradlos por ahora. Tenemos a los persas, pero vigila, si se extienden, será peor que los godos. Cuando el Islam conquistó Persia, Siria, Egipto, el pánico llegó. El monoteísmo puro resurgía, rechazando el desvío niceno. Las cruzadas 1095 a 1291 no fueron solo por Tierra Santa. Fueron el intento desesperado de erradicar esa voz que recordaba Dios es uno. En Clermont, 1095, el Papa Urbano II arengó a la multitud. Hombres de Dios, los turcos han profanado los lugares santos, han oprimido a nuestros hermanos cristianos en Oriente. Id y liberad la Tierra Santa. Quien muera en esta marcha tendrá remisión de todos sus pecados. Un caballero franco, entre la multitud, preguntó en voz baja a su compañero: ¿y si no? ¿Y solo por los lugares santos? ¿Y si temen que esa nueva fe de los sarracenos nos recuerde lo que hemos olvidado? Su compañero se encogió de hombros. No importa, el Papa lo llama Guerra Santa. Nosotros obedecemos y ganamos tierras. Reyes como Ricardo Corazón de León, papas como Urbano II, lo vendieron como cruzada divina, pero fallaron. Jerusalén cayó y se recuperó, pero el Corán permaneció memorizado, transmitido, indestructible. Dios había protegido su corrección. Mientras tanto, la Iglesia romana se pudría por dentro. Papas compraban el trono, vendían indulgencias como boletos al cielo. Obispos vivían en lujo, mientras el pueblo moría de hambre. La iglesia de la Odisea, del Apocalipsis, rica en bienes, pobre en espíritu, se hizo realidad. Entonces llegó Lutero en 1517, no para restaurar el monoteísmo puro de Ario, no para volver al camino recto, para salvar el pacto. En Wittenberg, un año antes de clavar sus tesis, Lutero aún era un agustino atormentado, predicador y profesor. Una noche de invierno, en una taberna apartada cerca del monasterio, el vino corría más libre que de costumbre. Lutero, con los ojos vidriosos y la voz pastosa, se inclinó sobre la mesa hacia un fraile dominico que lo observaba con atención calculada. El dominico no era un simple compañero, era un emisario discreto, uno de esos que aún susurraban en las sombras del viejo pacto. Lutero habló primero, casi sin darse cuenta. Hermano, el peso no se va, nunca se va. Tomó otro trago, derramando un poco. En Erfurt, yo maté a un hombre, Herr Mevans. Un duelo estúpido, por honor, por rabia. La espada entró demasiado profundo en sangre en mis manos. Huí al convento, no por la tormenta, no por Santa Anan, huí porque la ley me habría ahorcado. El monasterio fue mi asilo y mi cárcel. El dominico lo miró sin sorpresa, como si ya lo supiera. Todos cargamos pecados, Martín, pero algunos son útiles. Lutero levantó la vista, confuso. ¿Útiles? El dominico se inclinó más cerca, bajando la voz, hasta que solo el crepitar del fuego los acompañaba. Escucha bien, porque esta noche decides tu eternidad terrenal. El imperio, el verdadero, el que empezó con Nerón y se selló en Nicea, está fallando. La corrupción apesta tanto que la gente empieza a dudar de todo, de la Trinidad, de los sacramentos, de la mediación. Si no actuamos, el monoteísmo puro podría resurgir.
Ario podría volver de las cenizas. Lutero soltó una risa amarga. ¿Y qué quieres de mí? ¿Que predique obediencia ciega? No. El dominico sonrió por primera vez. Una curva fría. Queremos que critiques, que ataques la podredumbre romana, las indulgencias, los papas mercaderes, la venta del perdón, pero mantengas lo esencial, la divinidad de Cristo, la Trinidad, la sumisión a las autoridades como voluntad divina. Romanos 13, intacto, divide la manada. Martín, ramifícala, haz que cada príncipe, cada ciudad, tenga su propia versión. Miles de doctrinas, todas idolátricas sin saberlo, todas bajo el mismo techo desviado. Lutero frunció el ceño. El vino, nublando su juicio, pero no su instinto. ¿Y si digo no? El dominico sacó un pergamino enrollado de su hábito, lo desplegó lo justo para que Lutero viera sellos antiguos, nombres de obispos, referencias a archivos eclesiásticos. Tenemos testigos, cartas. El nombre de Bonds aún pesa en los registros de Herford. Un proceso por homicidio no prescribe en la conciencia del imperio. Si hablas, te encierran de por vida en una celda profunda, o peor, te entregan a la justicia secular. Tu familia pagará también, empero si aceptas, serás libre más que libre. Serás el reformador. Tu nombre resonará por siglos. Lutero miró el fuego. Las llamas bailaban como las que habían quemado a herejes siglos antes. Sintió el viejo fuego de su ira subirle por el pecho. Y Dios murmuró: ¿qué pasa con él en todo esto? El dominico se encogió de hombros. Dios es uno. Este poder que se nos ha otorgado, ¿no creerás que es a cambio de nada? Decían los antiguos, pero el desvío ya está hecho. Tú solo lo ramificas. El pacto no necesita unidad, necesita multiplicación, divisiones, confusión. Mientras peleen entre sí, nadie volverá al monoteísmo puro. Lutero cerró los ojos un momento. El vino le quemaba la garganta. Entonces, que así sea. El dominico enrolló el pergamino y lo guardó. Mañana clavarás tus tesis. Critica lo que quieras, menos lo que importa. Y recuerda, en el pacto te observa. Lutero no respondió. Se levantó tambaleante. Salió a la nieve, pero en su mente ya ardía la idea: en reformar sin restaurar, dividir sin destruir el núcleo. El protestantismo fue una rama nueva del mismo árbol desviado. No reforma real, solo ramificación, más divisiones, pero todas idolátricas sin saberlo. Hoy, miles de doctrinas compiten, todas bajo el mismo techo en Jesús, como Dios igual al Padre, mediación humana, disfrazada de fe, sumisión al poder como virtud divina. Lutero logró su cometido. El desvío se multiplicó y el pacto terrenal reinó más fuerte que nunca. Pero la corrección divina perduraba, esperando al buscador honesto.